Hay una toma en Los Siete Samuráis que contiene toda la filosofía cinematográfica de Akira Kurosawa en 47 segundos. La cámara está posicionada detrás de una cerca de bambú, mirando hacia un campo donde guerreros a caballo cargan contra defensores inmóviles. La lluvia cae torrencialmente, creando líneas diagonales que fragmentan la imagen como si fuera un grabado japonés en movimiento. Los samuráis luchan en el barro, sus katanas brillando entre las gotas de agua, mientras el viento dobla los bambúes hasta que toda la composición se convierte en una sinfonía de movimiento, geometría y caos controlado. Lo que hace extraordinaria esta toma no es solo su belleza visual, sino lo que revela sobre la manera de ver de Kurosawa. Él no filmaba acciones, filmaba fuerzas invisibles. No capturaba personajes, capturaba destinos en colisión. No registraba eventos, creaba mitologías visuales donde cada elemento, la lluvia, el viento, la luz, el movimiento de los cuerpos, funcionaba como un instrumento en una orquesta cinematográfica total. En esos 47 segundos, Kurosawa había logrado algo que ningún director había conseguido antes: hacer que el clima se convirtiera en personaje, que los elementos naturales fueran tan importantes narrativamente como los actores humanos, que una batalla medieval japonesa hablara un lenguaje visual universalmente comprensible, sin sacrificar ni un ápice de su especificidad cultural. Esta toma fue filmada en 1954, pero su influencia seguiría resonando décadas después en el trabajo de Spielberg, Lucas, Scorsese, Zhang Yimou y cientos de directores que entendieron que Kurosawa había expandido permanentemente el vocabulario del cine. Había demostrado que una película podía ser simultáneamente entretenimiento popular, arte visual, filosofía moral y documento antropológico. Esta es la historia de un hombre que convirtió el cine en pintura en movimiento, que transformó las técnicas teatrales japonesas en lenguaje cinematográfico universal y que demostró que la maestría técnica podía servir a la compasión humana más profunda. Es la historia de cómo Akira Kurosawa se convirtió en el primer director verdaderamente global de la historia del cine, creando un puente cultural entre Oriente y Occidente que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que el cine podía ser y hacer. Akira Kurosawa nació el 23 de marzo de 1910 en Tokio, en una familia que encarnaba las tensiones culturales del Japón de la era Meiji. Su padre, Isamu, era un instructor de gimnasia militar que había adoptado muchas ideas occidentales sobre educación física y disciplina, pero mantenía una devoción profunda por las tradiciones estéticas japonesas. Su madre, Shima, provenía de una familia de comerciantes que valoraba tanto la innovación práctica como el respeto por las formas culturales ancestrales. En esta intersección entre modernidad occidental y tradición japonesa, Akira desarrolló desde temprana edad una característica que lo marcaría para toda la vida: la capacidad de ver la belleza en el contraste, de encontrar armonía en la tensión entre fuerzas aparentemente opuestas. Sus primeros recuerdos incluían tanto las lecciones de caligrafía tradicional como las proyecciones de películas occidentales que comenzaban a llegar a Japón, tanto los espectáculos de teatro kabuki como los ejercicios militares que su padre supervisaba en la escuela. A los 8 años, Akira fue testigo del gran terremoto de Kanto de 1923, un desastre natural que destruyó gran parte de Tokio y mató a más de 100.000 personas. Su hermano mayor, Heigo, lo llevó a caminar por las ruinas de la ciudad, insistiendo en que mirara directamente la destrucción sin apartarse por miedo o por disgusto. Si cierras los ojos ante algo aterrador, le decía Heigo, terminarás siendo dominado por ese terror. Pero si puedes mirarlo directamente, el miedo desaparecerá. Esta lección, la importancia de mirar directamente hacia lo que otros prefieren evitar, se convertiría en uno de los principios fundamentales de la filosofía cinematográfica de Kurosawa. Sus películas nunca apartarían la mirada de la violencia, la pobreza, la injusticia o la mortalidad, pero tampoco las glorificarían. Las presentarían con la misma atención cuidadosa con que un científico estudia un fenómeno natural, completamente, objetivamente, pero siempre con respeto por la complejidad de la experiencia humana. Heigo se convirtió en la mayor influencia formativa de la juventud de Akira. 12 años mayor, trabajaba como benshi, que es un narrador de películas mudas, y había desarrollado una comprensión sofisticada tanto del cine japonés como del occidental. A través de Heigo, Akira conoció las obras de directores como D.W. Griffith o John Ford, pero siempre en el contexto de las tradiciones narrativas japonesas que Heigo dominaba como performer profesional. Antes de descubrir el cine, Kurosawa se había dedicado seriamente a la pintura. Estudió arte occidental en una época en la que Japón estaba absorbiendo rápidamente técnicas europeas, pero sus maestros insistían en que los estudiantes japoneses también dominaran las tradiciones pictóricas de su propio país. Esta educación dual, perspectiva occidental y sensibilidad japonesa, formaría la base de su estética cinematográfica madura. En sus pinturas de juventud, Kurosawa ya mostraba las características que más tarde definirían su estilo cinematográfico:
composiciones que equilibraban cuidadosamente elementos dinámicos y estáticos, uso dramático de líneas diagonales para crear tensión visual, y una paleta cromática que privilegiaba contrastes fuertes sobre transiciones sutiles. Sus paisajes no eran representaciones pasivas de la naturaleza, eran interpretaciones donde cada árbol, cada nube, cada sombra tenía una función narrativa específica. Pero lo que realmente distinguía sus pinturas era su comprensión instintiva del movimiento implícito. Incluso en medios estáticos, Kurosawa componía imágenes que sugerían acción, que capturaban momentos de transición donde las fuerzas naturales estaban a punto de crear cambio. Un árbol inclinado por el viento, nubes acumulándose antes de una tormenta, figuras humanas captadas en momentos de decisión. Sus pinturas documentaban la vida como proceso dinámico, no como serie de estados fijos. Esta sensibilidad al movimiento implícito se intensificó cuando Kurosawa comenzó a estudiar teatro tradicional japonés. El kabuki y el noh habían desarrollado durante siglos técnicas para representar acción dramática en espacios muy limitados, usando movimientos estilizados, composiciones geométricas precisas y una relación sofisticada entre performer y espacio que maximizaba el impacto emocional de cada gesto. En 1936, cuando tenía 26 años, Kurosawa vio un anuncio en el periódico. La compañía cinematográfica PCL, que más tarde se convertiría en Toho, buscaba asistentes de dirección. Decidió presentarse no porque tuviera experiencia en cine, sino porque intuyó que el cinematógrafo podía combinar todas sus obsesiones artísticas: la composición visual de la pintura, el movimiento dramático del teatro y la capacidad de capturar la realidad en tiempo real que ningún otro medio artístico ofrecía. Kurosawa fue aceptado como asistente de dirección bajo la supervisión de Kajiro Yamamoto, un veterano del cine japonés que se había especializado en adaptaciones de literatura popular y comedias ligeras. Yamamoto resultó ser el maestro perfecto para el temperamento de Kurosawa, un perfeccionista técnico que insistía en que sus asistentes dominaran todos los aspectos de la producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la edición final. Durante 6 años, Kurosawa aprendió cine desde los fundamentos más básicos. Yamamoto lo obligaba a escribir guiones, a operar cámaras, a dirigir escenas secundarias, a supervisar el montaje, incluso a diseñar vestuarios y locaciones. El cine, le decía Yamamoto, no es solo dirección, es coordinación total de todas las artes visuales, narrativas y temporales. Un director que no entiende de cada aspecto de la producción nunca podrá crear una visión coherente. Esta educación integral se revelaría crucial para el desarrollo del estilo maduro de Kurosawa. A diferencia de muchos directores que se especializaban en aspectos específicos del proceso fílmico, Kurosawa desarrolló una comprensión enciclopédica de cómo cada elemento técnico contribuía al efecto emocional total. Sabía exactamente qué lentes usar para lograr efectos psicológicos específicos, cómo posicionar micrófonos para capturar no solo diálogos, sino atmósferas ambientales, cómo usar el montaje para controlar el ritmo interno de una narrativa. Pero más importante que el conocimiento técnico era la filosofía cinematográfica que Yamamoto transmitía. La idea de que el cine japonés no tenía que imitar el cine occidental para ser válido, pero tampoco podía ignorar las innovaciones técnicas que llegaban de Hollywood y Europa. El desafío era crear un lenguaje cinematográfico que fuera simultáneamente japonés y universal, que usara las mejores técnicas disponibles independientemente de su origen cultural para servir a historias específicamente japonesas. Durante estos años, Kurosawa también estudió intensamente cine extranjero. Veía todas las películas occidentales que llegaban a Japón, analizando técnicas de montaje soviético, composición visual alemana, iluminación tipo Hollywood, realismo italiano, pero no las copiaba, las absorbía y las reinterpretaba a través de su sensibilidad visual japonesa, creando síntesis que no existían en ningún otro cine nacional de la época. En 1950, Kurosawa dirigió Rashomon, una película que cambiaría para siempre no solo su carrera, sino la percepción internacional del cine japonés. Basada en 2 cuentos de Ryunosuke Akutagawa, la película contaba la historia de un crimen desde 4 perspectivas diferentes, cada una ofreciendo una versión contradictoria de los mismos eventos. La innovación narrativa de Rashomon no era solamente técnica, sino filosófica. Kurosawa había creado una estructura que cuestionaba la posibilidad misma de la verdad objetiva, sugiriendo que toda experiencia humana es interpretación subjetiva, que la realidad es siempre múltiple y contradictoria. En una época en la que el cine se basaba en la convicción de que la cámara mostraba la verdad, Rashomon proponía que cada punto de vista era simultáneamente válido y parcial. Visualmente, Kurosawa desarrolló técnicas que apoyaban esa filosofía narrativa. Cada flashback tenía su propio estilo visual. Cuando el bandido contaba su versión, la cámara se movía agresivamente, capturando la acción desde ángulos dinámicos que enfatizaban violencia y pasión. Cuando la mujer narraba los eventos, la iluminación se suavizaba, los movimientos de cámara se volvían más fluidos, la composición privilegiaba la belleza melancólica sobre la acción dramática.
La secuencia del bosque donde ocurre el crimen se convirtió en una masterclass de cinematografía expresiva. Kurosawa usó la luz natural filtrada por las hojas para crear patrones de claroscuro que cambiaban constantemente, sugiriendo que incluso la percepción visual más básica es inestable, y que lo que vemos depende completamente de dónde estamos posicionados y en qué momento lo estamos viendo. Rashomon ganó el León de Oro en el Festival de Venecia de 1951 y el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1952, convirtiendo a Kurosawa en el primer director japonés reconocido internacionalmente. Pero más importante que los premios, era lo que la película había demostrado, que el cine japonés podía hablar un lenguaje visual universalmente comprensible sin sacrificar su especificidad cultural, que las técnicas cinematográficas más sofisticadas podían servir a preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la experiencia humana. Entre 1954 y 1962, Kurosawa creó una serie de películas de samuráis que redefinieron completamente el género y establecieron muchas de las convenciones visuales que el cine de acción seguiría usando décadas después. Los Siete Samuráis, Trono de Sangre, La Fortaleza Oculta, Yojimbo y Sanjuro no eran solo entretenimiento popular, eran exploraciones cinematográficas de códigos de honor, justicia social y el lugar del individuo excepcional en sociedades de transición. Los Siete Samuráis representa quizá el punto más alto de la síntesis artística de Kurosawa. La película combina espectáculo visual épico con psicología de personajes íntima, acción coreografiada con realismo documental, mitología samurái tradicional con crítica social implícita. Kurosawa había creado una obra que funcionaba simultáneamente como aventura popular, documento histórico y meditación filosófica sobre el heroísmo. La innovación técnica más importante de esta época fue el desarrollo de lo que se conoció como multifoco, el uso de teleobjetivos que mantenían tanto el primer plano como el fondo en foco nítido, creando composiciones de profundidad extraordinaria donde la acción podía desarrollarse simultáneamente en múltiples planos de la imagen. Esta técnica permitía a Kurosawa mostrar las relaciones complejas entre personajes sin depender de montaje tradicional, creando planos únicos que contenían información narrativa que normalmente requeriría múltiples tomas. Sus escenas de batalla revolucionaron la representación cinematográfica de la violencia. En lugar de glorificar la acción, Kurosawa la mostraba como caos controlado, como explosión de fuerzas que los personajes podían canalizar, pero nunca dominar completamente. Sus tomas largas de combates de espadas, especialmente en Yojimbo y Sanjuro, capturaban no solo el movimiento físico, sino la tensión psicológica que precedía cada enfrentamiento, el momento de concentración absoluta donde vida y muerte se decidían en fracciones de segundo. La colaboración con el actor Toshiro Mifune durante esta época produjo algunas de las caracterizaciones más memorables en la historia del cine. Mifune no interpretaba personajes, canalizaba arquetipos, el guerrero solitario, el ronin sin maestro, el héroe reluctante, pero los humanizaba a través de detalles físicos específicos que Kurosawa capturaba con precisión documental. La manera de rascarse, de caminar, de mirar antes de hablar. Para mediados de los 60, Kurosawa había desarrollado un estilo cinematográfico que era inmediatamente reconocible, pero imposible de imitar completamente. Sus técnicas no eran solo recursos visuales, eran extensiones de una filosofía estética coherente que trataba cada elemento fílmico, desde la composición hasta el sonido, como instrumento expresivo independiente. Su uso del teleobjetivo se había convertido en marca distintiva. Mientras la mayoría de directores usaban lentes gran angular para establecer espacios dramáticos, Kurosawa prefería teleobjetivos que comprimían la perspectiva, haciendo que objetos distantes parecieran estar casi encima de los personajes en primer plano. Este efecto creaba sensación de destino inevitable, como si las fuerzas del fondo estuvieran constantemente presionando hacia los protagonistas. El movimiento de cámara en las películas de Kurosawa nunca era decorativo. Cada panorámica, cada zoom, cada toma en movimiento tenía función narrativa específica. Sus movimientos de cámaras más famosos, como el zoom lento hacia el rostro de un personaje tomando una decisión crucial, funcionaban como pensamientos visualizados, como formas de mostrar procesos mentales internos sin depender de diálogo explicativo. Kurosawa también había desarrollado una relación única con los elementos naturales. Sus películas incluían lluvia, nieve, viento, niebla, no como decoración atmosférica, sino como personajes dramáticos. La tormenta en Trono de Sangre, por ejemplo, no es solo clima, es una manifestación externa del caos moral interno de los personajes. La lluvia en Los Siete Samuráis no es solo agua, es el elemento que transforma la batalla final en ritual de purificación colectiva. Su edición tenía la precisión de música de cámara. Kurosawa cortaba no solo según lógica narrativa, sino según ritmo emocional interno de cada escena. Sus secuencias de acción se montaban como sinfonías, con momentos de tensión creciente, explosiones de violencia y resoluciones que funcionaban como cadencias musicales. Pero las escenas contemplativas tenían su propio tiempo.
basado en respiración natural de los personajes, en el ritmo de conversaciones reales, en la velocidad a la que los estados emocionales evolucionan. En 1952, entre sus obras de samuráis más famosas, Kurosawa creó Ikiru, Vivir, una película completamente diferente que exploraba temas de mortalidad, propósito y redención personal en el contexto del Japón de posguerra. La película sigue a Kanji Watanabe, un burócrata municipal que descubre que tiene cáncer de estómago y decide dedicar sus últimos meses a completar un proyecto que había estado posponiendo durante décadas: convertir un terreno pantanoso en un parque infantil. Ikiru representa un aspecto diferente del genio de Kurosawa: su capacidad para encontrar drama épico en experiencias completamente ordinarias. La película no contiene batallas de espadas ni escenas de acción espectaculares, pero genera tensión emocional igualmente intensa a través de la observación microscópica de cómo un hombre confronta su propia finitud. La estructura narrativa de Ikiru es tan innovadora como la de Rashomon, pero en dirección opuesta. En lugar de múltiples versiones de los mismos eventos, Kurosawa presenta la misma historia desde dos perspectivas temporales. La primera mitad muestra a Watanabe descubriendo su diagnóstico y decidiendo cambiar su vida. La segunda mitad ocurre después de su muerte, cuando sus colegas intentan comprender qué lo motivó durante sus últimos meses. Visualmente, Kurosawa adaptó su estilo épico a la escala íntima de la historia. En lugar de composiciones monumentales, usó encuadres cerrados que capturaban detalles faciales microscópicos, la manera en que los músculos alrededor de los ojos de un personaje reaccionan a noticias devastadoras, cómo las manos revelan estados emocionales que las palabras no expresan. La cámara se convirtió en un instrumento de autopsia emocional, diseccionando cada momento de reconocimiento, negación, aceptación y transformación. La secuencia donde Watanabe se columpia en el parque que ayudó a construir, cantando una canción triste mientras cae nieve sobre su figura solitaria, es quizá la imagen más poéticamente devastadora en todo el cine de Kurosawa. La composición combina elementos aparentemente contradictorios: alegría infantil y melancolía adulta, vida y muerte, logro personal y soledad existencial, en una síntesis que captura la complejidad total de la experiencia humana frente a la mortalidad. Después de una década difícil en los años 70, cuando Kurosawa luchó con la depresión, con problemas financieros y con un intento de suicidio que casi terminó con su carrera, regresó con dos obras maestras en color, que representaban la culminación de 40 años de evolución artística: Kagemusha, de 1980, y Ran, de 1985. El trabajo en color de Kurosawa no era simplemente la aplicación de técnicas previas a un nuevo medio. Requirió el desarrollo de una estética completamente nueva. Durante décadas había trabajado en blanco y negro, usando contrastes de luz y sombra para crear drama visual. El color le ofrecía posibilidades expresivas diferentes, que requerían reconsiderar completamente su enfoque compositivo. Kagemusha explora temas de identidad y poder a través de la historia de un ladrón que debe asumir la identidad de un señor feudal muerto para preservar la estabilidad política de su clan. Kurosawa usó el color no como decoración, sino como sistema simbólico complejo. Cada personaje tenía paletas cromáticas asociadas que evolucionaban según su desarrollo narrativo. Los rojos intensos representaban poder y violencia. Los azules sugerían melancolía y reflexión. Los amarillos indicaban artificialidad y engaño. Las escenas de batalla en Kagemusha llevaron las técnicas de Kurosawa a una escala nunca antes intentada. Miles de extras, vestuarios históricamente precisos, locaciones auténticas y coreografía militar que recreaba tácticamente enfrentamientos del siglo XVI. Pero la espectacularidad nunca oscurecía el foco humano. Cada batalla funcionaba como una exteriorización de conflictos psicológicos internos de los personajes principales. Ran, basada en el Rey Lear de Shakespeare pero transferida al contexto del Japón medieval, representó el punto culminante de la carrera de Kurosawa. La película combina la complejidad narrativa de sus obras maduras con una escala visual que competía con cualquier épica cinematográfica. Cada toma parecía una pintura tradicional japonesa en movimiento, pero el efecto total era puro cinearte que solo podía existir a través de la combinación de imagen, sonido, tiempo y movimiento. La secuencia de la quema del castillo en Ran es quizá la realización más perfecta de la estética de Kurosawa. Espectáculo visual monumental que sirve a propósitos narrativos y temáticos específicos. El fuego no es solo destrucción, es purificación, es transformación, es fin de un orden social que había perdido legitimidad moral. Kurosawa filmó la secuencia sin diálogo adicional, usando solo música e imágenes para crear una ópera visual que funcionaba como clímax emocional tanto para los personajes como para la audiencia. Sueños, de 1990, la penúltima película de Kurosawa, representa un tipo de obra completamente diferente en su filmografía. Una colección de 8 episodios basados en sueños reales que había tenido durante su vida. Sin narrativa lineal tradicional, Sueños funciona como autobiografía visual.
como exploración de las obsesiones estéticas y temáticas que habían definido su carrera durante 5 décadas. Cada episodio explora una relación diferente entre humanidad y naturaleza, entre tradición y modernidad, entre arte y vida. Sunshine Through the Rain recrea la experiencia infantil de Kurosawa observando una boda de zorros durante una tormenta. The Peach Orchard lamenta la destrucción de paisajes tradicionales. The Blizzard medita sobre resistencia y supervivencia. The Tunnel confronta la culpa de la guerra. Crows imagina un encuentro con Vincent Van Gogh. Visualmente, Sueños permitió a Kurosawa experimentar con técnicas que había estado desarrollando durante décadas, pero nunca había podido usar completamente. La lógica del sueño liberó su cinematografía de constricciones narrativas convencionales, permitiendo que cada imagen funcionara según principios puramente estéticos. El resultado fue su obra más personal y quizá la más universalmente accesible. Historias que funcionaban como poemas visuales independientes, pero que en conjunto creaban un retrato completo de una sensibilidad artística única. Madadayo, de 1993, su película final, siguió la vida de un profesor universitario jubilado y su relación con antiguos estudiantes que lo visitaban anualmente para celebrar su cumpleaños. Temáticamente, la película exploraba temas de envejecimiento, memoria y continuidad generacional. Técnicamente, mostraba a Kurosawa trabajando con simplicidad deliberada, usando técnicas cinematográficas básicas para lograr efectos emocionales profundos. La película funciona como despedida reflexiva no solo de su carrera, sino de una era completa del cine japonés. Kurosawa había presenciado la transformación del cine desde medio artesanal hasta industria tecnológica avanzada, desde entretenimiento local hasta fenómeno cultural global. Madadayo sugiere que, independientemente de los cambios tecnológicos, el cine seguiría siendo fundamentalmente arte de observación humana, de capturar momentos de reconocimiento emocional que trascienden especificidades culturales. Akira Kurosawa murió el 6 de septiembre de 1998, a los 88 años, habiendo dirigido 30 películas durante una carrera que abarcó 6 décadas. Había vivido lo suficiente para ver cómo su influencia se extendía mucho más allá del cine japonés, inspirando a generaciones de directores en todos los continentes y estableciendo técnicas que se habían convertido en lenguaje cinematográfico estándar. Kurosawa nos enseñó que el cine podía ser simultáneamente entretenimiento y arte, que las técnicas más avanzadas podían servir a historias universalmente humanas, que la especificidad cultural no era obstáculo sino ventaja para la comunicación internacional. Sus películas demostraron que audiencias de cualquier cultura podían conectar emocionalmente con narrativas que respetaran completamente su contexto histórico y geográfico específico. Nos enseñó que la maestría técnica no era fin en sí misma, sino herramienta para la expresión emocional más directa. Cada innovación visual en sus películas, desde el uso de teleobjetivos hasta la integración de elementos naturales, servía a propósitos narrativos específicos, ampliando las posibilidades expresivas del cine sin nunca sacrificar claridad comunicativa. Pero quizá la lección más importante de Kurosawa fue su comprensión de que el cine es arte colaborativo que requiere síntesis total de todas las artes visuales, narrativas y temporales. Sus películas integraban pintura, teatro, música, literatura y fotografía en experiencias que eran completamente cinematográficas, que solo podían existir a través de la combinación única de imagen, sonido, tiempo y movimiento que define el medio fílmico. En el fondo, Kurosawa no solo hizo películas, creó un nuevo modelo de cine autoral que combinaba visión personal distintiva con comunicación universal, sofisticación técnica con accesibilidad emocional, respeto por tradiciones culturales específicas con innovación formal constante. Demostró que el cine de autor no requería sacrificar audiencia masiva, que la complejidad artística podía coexistir con entretenimiento genuino. Kurosawa entendió intuitivamente que el cine es el arte más democrático, accesible a audiencias independientemente de educación formal, clase social o fondo cultural. Pero también entendió que esta accesibilidad no requería simplicidad artística. Sus mejores películas funcionaban simultáneamente para espectadores que buscaban entretenimiento popular y para aquellos interesados en innovación estética avanzada. Quizá por eso sus películas siguen funcionando décadas después de su creación, porque enseñaron una verdad fundamental sobre el potencial del cine, que puede ser simultáneamente arte y entretenimiento, innovación y comunicación emocional directa. Akira Kurosawa fue el director que pintó con luz y tiempo, que convirtió elementos naturales en personajes dramáticos, y que demostró que el cine podía alcanzar la profundidad filosófica de la gran literatura, sin perder nunca su poder de fascinar a audiencias masivas. Él fue el hombre que enseñó al mundo que una película podía ser simultáneamente espectáculo, meditación y acto de compasión hacia la complejidad irreductible de la condición humana. Gracias.